Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del 15º domingo ordinario del ciclo A. Nos acompaña el coro del Espíritu Santo de Fresno, California. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de amarnos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia te aguardan tristezas y dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la ha sometido, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y
como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. He aquí la buena noticia de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En domingos pasados se nos ha venido presentando a Jesús, según el Evangelio de Mateo, como la ley suprema o palabra máxima de sabiduría. Porque Jesús no solamente reinterpreta las Sagradas Escrituras, sino que las cumple, las realiza plenamente, inclusive las corrige. Pero sobre todo, en Jesús se nos da la palabra abundante de Dios de una forma novedosa, inaudita. Jesús tiene toda la autoridad divina porque Él mismo es la fuente de revelación. No es un profeta más, no es un maestro más, no es un gurú más. Él es la profecía misma. Él es la sabiduría, la instrucción, la ley, la luz que guía a todos los corazones hacia la verdad plena. A esa verdad en donde se fundamenta el mundo, esa verdad que sostiene el mundo y esa verdad a la que se dirige el mundo. La verdad de la palabra de Dios está al comienzo, está al centro y al final de la historia humana y del proceso evolutivo del cosmos. Dios hace todas las cosas y de ninguna manera se contradice que esas mismas cosas o su obra de la creación evolucione, cambie, progrese, pero no por sí misma, sino por la providencia divina. Ya se nos habla en el Antiguo Testamento que Isaías compara al reinado de Israel y de Judá como una viña en tiempo de Elías, cuando el rey David abusa de su poder, mandando al frente de guerra para que fuera asesinado a Urías y quedarse con su mujer y aparentar que es muy bueno y noble aquel que ampara y protege las viudas. Viene el profeta Natán y le pone esa comparación. Un hombre tenía muchas ovejas. Sin embargo, su vecino tenía una sola que la quería como una hija y se dormía hasta con ella. Cuando aquel que tenía muchas le visita a un amigo, va y le quita aquella única ovejita a su vecino para prepararla en alimento. El rey David se enoja y declara que aquel hombre merece morir porque se ha cometido una injusticia. Y el profeta Natán le responde: ese hombre eres tú.
Y fue de la manera como David comprendió que el ejemplo o parábola se había dicho por él. Por eso no toda la escritura se puede interpretar literalmente. Tenemos que tratar de comprender los varios estilos literarios para descubrir en el fondo de ellos la profunda verdad que se revela. Cuando se usan las comparaciones, sucede para que las personas tengan una comprensión más profunda que con un lenguaje directo. La palabra de Dios debe ser percibida tanto por la inteligencia como por el corazón, tanto el cuerpo humano como por el alma. La palabra de Dios no vino a convencer a nadie de ninguna verdad, porque ella misma es la verdad. O bien sea que los seres humanos la aceptan o la rechazan, pero no puede haber punto intermedio. Hoy nos dice el Antiguo Testamento lo que Dios espera de su palabra. Compara su mensaje a la lluvia temprana. Como baja del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. ¡Qué bella comparación! La palabra de Dios predicada por la iglesia está fundamentada en el Evangelio de Jesucristo. La iglesia no tiene poder para hacer de esa palabra un mensaje que justifique sus privilegios. La iglesia es servidora de la palabra de Dios que se nos da a través de la tradición y de las sagradas escrituras. Y ese es el papel del magisterio de la iglesia. Magisterio que significa enseñanza. Enseñanza que brota solamente de la escucha o de discipulado de la palabra de Dios. No puede ser buen maestro si no ha sido buen discípulo. Para que la iglesia sea maestra, tiene que ser siempre discípulo de la palabra toda de Dios. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán y se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Caminarán y no se cansarán, correrán y se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Hoy se nos habla tan bellamente de la palabra de Dios, por lo que me he atrevido a componer esa palabra que le llamo palabra universal de Dios. Uni por ser única, diversa por ser tantas formas, son 7 en total, por lo tanto es una y diversa a la vez. Y por eso le llamo palabra universal, porque es una y muchas a la vez. Hoy la séptima palabra de Dios, la más personal, la más directa, la insuperable palabra de Dios, es Jesucristo mismo, Él que con tanta sencillez le enseñaba al pueblo cómo procedía el reino de Dios. Vemos cómo el sembrador, al tirar la semilla, realmente es una comparación que responde a estas 7 formas, o semillas, yo le diría, semillas de la palabra de Dios. El mensaje fundamental de la liturgia de hoy es toda la creación. Pablo nos dice cómo la creación entera está esperando a que se manifiesten los hijos y las hijas de Dios de una forma plena, total. Todos estamos conectados con todos. La creación y nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser, somos uno con la creación, con la obra de Dios. Por lo mismo, cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno comete pecado o desorden, toda la creación es afectada.
No hay pecado personal solamente, mis hermanos. No hay cosas malas que tengan efecto solamente en un individuo. Todo pecado, toda ofensa a Dios afecta a toda la creación. Afecta a todos los hijos y las hijas de Dios. Un pecado es muy grave porque es quebrar, es romper esa relación íntima que todos debemos tener con nuestro Padre y Creador. Por eso la primer gran palabra de Dios es la creación misma, de la que Pablo describe hoy que está anhelante, deseosa de que cada hombre y cada mujer se manifieste totalmente como digno hijo e hija de Dios, porque por medio de la creación, Dios le habla a todos los seres humanos. El sol, el océano, el aire, las estrellas, todo lo que es la obra de la creación, es el libro abierto por el cual Dios le habla a cada persona que es un ser racional, libre y capaz de amar. La segunda palabra de Dios es la tradición misma. Jesús sigue la tradición de los profetas cuando usa la semilla como una parábola, porque Él sabe que la gente sencilla se le graba el mensaje cuando se usan los dichos, las canciones, los proverbios, cuando agarras una melodía y te pones a invitar a la gente que cante, que se alegre, porque viene tu Dios. Jesús sabe llegar al corazón del pueblo y por eso les habla con comparaciones sencillas. La palabra tradición encierra la riqueza de la palabra de Dios por medio de la tradición oral. Una tercera palabra de Dios es la historia. Por medio de la historia, Dios hace sentir el peso, el poder, la eficacia de su palabra. Hay personas que se resisten a creer en Dios. Algunos aceptan la fe. Y aquellos que aceptan a Dios por fe son aquellos que nos permiten ver todo lo que sucede en el mundo con los ojos de la fe. La historia de salvación no es una doble historia, es la misma historia de los pueblos y de las personas, pero vista con los ojos de la fe. Por eso Jesús habla con toda tranquilidad cuando le preguntan ¿por qué les hablas en parábolas? Y Él simplemente les contesta porque no son dignos, no merecen entender claramente el mensaje. Lo digo en parábolas para que no les dé oportunidad de que me agarren en trampas. Jesús tenía enemigos y sabía que de los que lo estaban escuchando, más de uno era un soplón, era un chismoso, uno que lo iba a declarar contra la policía o las autoridades para ver qué herejía decía o a ver en qué faltaba la ley. Y estaban como avispas acechando, pero Él con toda tranquilidad simplemente les dice, el reino de Dios es como un sembrador que se llevó toda una bolsa de semilla y empezó a tirar la semilla por todas partes. De tal manera que los enemigos de Jesús no podían decir, pues ahora habló contra el César, ahora habló contra el sumo sacerdote. Nomás fueron diciendo, pues quién sabe cuántas cosas dijo por ahí que ni le entendimos. Nomás se trataba de los sembradores. ¿Qué vas a ver? Él habla de cosas muy sencillas, no le hagan caso, está loco. Y él supo cómo realmente seguir predicando las cosas buenas de Dios con la sencillez que la gente entienda, pero la gente malvada. Los que habían decidido ser enemigos de Dios son aquellos que Jesús compara. Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar y no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. ¡Qué tristeza! Cuando después que todo un Dios viene en persona y nos habla de la abundancia de palabra de Dios como una semilla que se riega y se siembra a manos llenas por todos los terrenos, los buenos, los malos, los secos, los escabrosos, los llenos de espinas, pero la gente sigue cerrada al mensaje de la palabra de Dios. Qué tristeza y qué desgracia para ellos, pero qué dicha y qué gloria para los que han recibido el don de ser sencillos, como Él era sencillo con los sencillos, pero fuerte con los fuertes. Por eso Él sigue predicando a manos llenas esa palabra abundante de Dios. Después de esta tercera palabra, por supuesto que viene la palabra litúrgica, cuando celebramos esa palabra y festejamos
que Dios no se ha echado para atrás, sino que domingo a domingo esa palabra sigue siendo predicada, proclamada. También tenemos la palabra escrita de Dios, que para los cristianos es la Biblia, para los judíos la Tanaj y los musulmanes el Corán. Nosotros pensamos que Dios ha llamado al corazón de cada pueblo, de cada cultura, de cada individuo, pero que corresponde a cada ser humano responder de acuerdo a las oportunidades que se les ha dado. La abundancia de la palabra de Dios no se detiene, no se disminuye. Simplemente hemos recibido en los libros sagrados testimonios de cómo hombres y mujeres a través de la historia han respondido por la fe a Dios y por lo tanto han colaborado con Él, pero también en los mismos libros sagrados se nos ha dicho de ejemplos como hombres y mujeres también han resistido a la palabra de Dios, se han opuesto a lo que Dios les pide y les ha ido como en feria. ¿Por qué? Porque no han querido obedecer y han tenido que sufrir las consecuencias de su rebeldía, de su cerrazón de corazón, de haber sido tercos, testarudos, porque no hay de otra. Cuando la gente se cierra, allí ya Dios no puede hacer más, porque libremente les da la oportunidad de ser salvos, pero también nunca va a obligar Dios a nadie, sino que solamente trata de persuadir a los humanos por palabras sabias, por proverbios, por ejemplitos, para que tú en tu corazón hagas la decisión. Jesús tiene la razón. Nos habla el corazón, sabe de darnos ejemplos claros de que nosotros somos esa tierra, que tenemos la responsabilidad de saber qué calidad de tierra o de terreno somos cada uno de nosotros. Esa es la palabra escrita de Dios. Y después la sexta palabra es la palabra canónica, es decir, que de todos los escritos sagrados de todas las religiones, la Iglesia ha declarado que solamente esos 73 libros que quedaron en la Biblia son los que están inspirados por el Espíritu Santo para beneficio de nuestra fe, y que no necesitamos de escudriñar otros escritos sagrados de otros pueblos, de otras gentes, cuando tenemos lo suficiente en la Biblia para ser salvos. Y finalmente, la palabra personal, persuasiva, insuperable de Dios, que es Jesús, que en persona viene y nos explica con toda tranquilidad la fuerza que tiene esta semilla de palabra de Dios. También es una palabra que está esperando que cada uno de nosotros dé una respuesta libre y eficaz. ¿Cómo? Pues él mismo explica esta comparación a sus apóstoles. Primero les dice que esa palabra es cuando el hombre recibe muy gustoso la palabra de Dios, pero viene el demonio y le arrebata lo sembrado. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Hay personas que van a bodas, van a funerales, a bautismos y escuchan un sermón bonito o algo de Dios, pero como están todos distraídos, ellos no les interesa volver a la iglesia. Ellos nomás saben que la iglesia es algo bueno, es donde se encuentra con los compadres, es un evento social. Por eso que el demonio le encanta sacar a esas personas y decirles: no te hagas, tú no eres de Dios, tú eres de los míos, ve, emborráchate, haz lo que quieras, que al cabo el padrecito no se da cuenta y no te preocupes de nada. Por eso que esa gente está amarrada por el demonio, por sus propias distracciones. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no le permite echar raíces. Y apenas viene un problema, una persecución, y se olvidan de ese gusto que tenían por las cosas de Dios. La palabra sucumbe. Cuando personas vienen, se acercan a la iglesia y se dan cuenta que un sacerdote está tartamudo, tiene un defecto, que una señora que lee allí en la iglesia no está bien vestida, o una persona le dio un escándalo, están esperando el más mínimo error de un sacerdote de la iglesia para decir: ven, por eso no voy a la iglesia, porque todas esas cosas malas están allí. Mi hermano, tú no tenías ni siquiera que verte parado ni una sola vez a la iglesia, porque ya perteneces al demonio. Nunca realmente quisiste convertirte. Así es que no busques los defectos del sacerdote para decir que por
eso te alejaste. Tú nunca estuviste cerca. Y vienen otras personas que reciben la palabra de Dios, nos dice, lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, está convencido, pero está muy preocupado. La vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. Es decir, tienen deseo de ir a la iglesia y vienen a misa cada domingo, pero su preocupación principal son los negocios, es lo material, y no se dan tiempo a veces para las cosas de Dios. Si hay tiempo vienen, pero si no, para ustedes lo más importante es los negocios, y por eso la palabra no da resultado. Pero hay aquellos que reciben la palabra de Dios y son buena tierra. Lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos dan poquito, otros dan más y otros dan muchísimo. Unos el 30, otros el 60 y otros el 100%. Jesús no te pide que des siempre el 100%, pero lo poquito que des, que lo des con convicción, con alegría, porque no a todos se nos pide igual, porque unos pueden dar más, otros menos, otros muy poquito, pero todos estamos comprometidos de ser tierra buena, fértil, que recibimos la semilla de la palabra de Dios y que estamos prontos a dar fruto de esa semilla que ha sido sembrada. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook, Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios, padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Soy la semilla que ha de nacer, soy la estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la espiga que empieza a granar. Soy aguijón y caricia a la vez, testigos te voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Son los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y savia que viene a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. Es nuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Id amigos por el mundo, anunciando el amor.
vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California.